¿Alguna vez has comprado un objeto que sentiste que te eligió a ti en lugar de tú a él? ¿Qué harías si ese objeto antiguo, aparentemente inofensivo, empezara a reescribir tus deseos más profundos, reemplazando tu voluntad por una obsesión ciega? ¿Y si el poder que te concede no fuera magia, sino la habilidad de ver lo que se esconde detrás de los ojos de las personas, revelando sus pecados más oscuros? Esta es la historia de Elena, una anticuaria joven y talentosa, cuya vida transcurría entre el polvo de objetos olvidados y el silencio de las historias no contadas. Elena, solitaria por naturaleza, se definía por su aguda intuición, un sexto sentido que le permitía distinguir una falsificación de una pieza genuina. Su intuición falló el día que encontró la caja de la obsesión. Fue en una subasta privada en un caserón abandonado, donde un lote de objetos menores estaba a la venta. Entre ellos había una pequeña caja de madera de ébano. No era particularmente bella. De hecho, parecía rudimentaria, tallada con una burda sencillez y rematada con una gruesa banda de hierro forjado. Al tocarla, Elena no sintió el calor habitual de la historia, sino un frío metálico y una punzada de intensa necesidad. No la compró. La necesidad la obligó a robarla. Una urgencia que no le era propia la impulsó a deslizar la caja bajo su abrigo, sintiendo el peso muerto y frío contra su costilla. Al llegar a su apartamento sintió una descarga de alivio y una paz inmensa. Colocó la caja sobre su mesa de centro, el único objeto en la habitación. La examinó. La banda de hierro no tenía cerradura, sino un mecanismo complejo de ensamblaje. Después de horas de manipulación febril, logró abrirla. Dentro no había oro ni joyas. Solo había un pequeño trozo de obsidiana pulida, de forma irregular, que reflejaba la luz con un brillo aceitoso. Al tomar el cristal, Elena sintió una oleada de poder y control que la hizo jadear. El frío de la caja se transfirió al cristal y del cristal a su mano, instalándose en el centro de su pecho. Al día siguiente, Elena fue a su tienda. Estaba atendiendo a un cliente habitual, un hombre mayor y de buen humor, cuando sin querer, su mano libre rozó el colgante de obsidiana. Había encontrado un trozo de cuero para llevarlo. Al tocarlo, el mundo se distorsionó. El rostro del cliente, el hombre amable que le compraba porcelana, se desvaneció por un instante, revelando una imagen superpuesta. El rostro del mismo hombre, pero bañado en una luz roja enfermiza. Sus ojos, en lugar de mostrar bondad, eran cuencas vacías que irradiaban un placer frío y una oscuridad palpable. Un susurro sibilante y no audible llenó la cabeza de Elena. Él no es bueno, él te miente, es un pecador, tómalo. El efecto duró un segundo. El hombre sonrió, se despidió y se fue. Elena se apoyó en el mostrador, jadeando. La caja no era un talismán de la suerte, era un filtro de la percepción. La obsidiana le había concedido la habilidad de ver la verdad moral detrás de los rostros de las personas, pero el miedo se mezcló con la obsesión. Al mirar la caja vacía, sintió una punzada de apetito. No hambre de comida, sino hambre de verdad. Quería volver a tocar la obsidiana, quería volver a ver la oscuridad. La caja no la estaba protegiendo, la estaba consumiendo, y el precio de su nuevo poder sería la pérdida de su propia voluntad. El terror no estaba en lo que veía, estaba en lo que la caja quería que ella hiciera con lo que veía. El descubrimiento de su nueva habilidad, la visión de la verdad moral que el colgante de obsidiana le confería, se convirtió en una espiral descendente. La necesidad inicial de poseer la caja se había transformado en una adicción voraz por el mineral. Elena ya no podía mirar a nadie sin llevar el colgante, de lo contrario, sentía una ceguera mental, una incapacidad para funcionar. La obsidiana filtraba su mundo, separando a las personas en dos categorías:
Aquellos cuyos rostros se mantenían normales, los pocos inocentes, y aquellos cuyas caras se transformaban en la visión roja y vacía, rodeadas por un halo de pecado y malicia, la inmensa mayoría. El susurro en su cabeza se hizo más persistente. No era una voz, sino una resonancia psíquica que la guiaba siempre hacia un mismo imperativo. Tómalo. Él no lo merece. Es sucio. Una tarde, mientras estaba en una cena con su única amiga cercana, Sofía, Elena sintió la necesidad de verla. Tocó el colgante de obsidiana. Al instante, el rostro de Sofía se bañó en la luz roja. Sus ojos en la visión eran pozos de desprecio, y Elena escuchó mentalmente la voz sibilante. Ella te envidia, te miente sobre su novio, su corazón está podrido, tómalo. La verdad que la obsidiana le mostraba era demoledora. Sofía, que parecía tan leal, era un cúmulo de celos e hipocresía. Impulsada por la rabia y el mandato silencioso, Elena se levantó y en lugar de confrontar a Sofía por la supuesta infidelidad de su novio, le robó un anillo de plata que su amiga valoraba, deslizándolo en su bolsillo con una frialdad ajena a su carácter. Al llegar a casa, el alivio y la paz regresaron. El colgante pulsó con una energía cálida. Abrió la caja y arrojó el anillo de plata en su interior. En ese momento, la caja emitió un leve zumbido y se cerró. A la mañana siguiente, el anillo había desaparecido. En su lugar, la obsidiana, que yacía en el fondo de la caja, había crecido ligeramente, como si se hubiera alimentado. Elena comprendió el ritual. La caja no era solo un recipiente, era un procesador. La caja exigía que ella robara los objetos de aquellos que veían como pecadores, y a cambio, la obsidiana crecía, y el poder de Elena se hacía más fuerte. Ella era ahora el brazo ejecutor de un juez invisible. Una entrada sobre la caja en un obscuro tomo antiguo le vino a la mente. La leyenda de un artesano ciego que creó una caja para contener la envidia y la avaricia de los hombres, pero que al hacerlo, llenó la caja con su propia maldad. El ritual la había llevado al robo y el impulso crecía. Ahora la visión se hacía más constante, más demandante. Ya no necesitaba tocar el colgante. La visión roja y vacía estaba superpuesta permanentemente a su realidad. Esa noche, mientras cerraba la tienda, un hombre intentó entrar a la fuerza en el apartamento contiguo. Cuando la policía llegó, Elena observó al ladrón a través de su lente de obsidiana. Su rostro estaba rojo y vacío. La voz en su cabeza, ahora más clara que nunca, no le dio una orden de robo, sino una de castigo. No lo dejes ir. Es un predador, la tierra pide un pago, tu mano es su verdugo. Elena sintió que sus músculos se tensaron. Su mano libre se dirigió hacia la única herramienta que tenía cerca, un pesado y afilado abrecartas de bronce. La obsesión la pujaba a cruzar la línea que separa el robo del crimen de sangre. La caja no solo quería objetos robados, quería la justificación moral para la violencia. La orden mental resonó con una claridad escalofriante. Tu mano es su verdugo. Elena estaba en el umbral de la violencia, sintiendo la necesidad irresistible de ejecutar el castigo que la obsidiana exigía. El rostro del ladrón, bañado en la luz roja de la malicia percibida, era su justificación. Sin embargo, en el instante en que sus dedos se cerraron sobre el abrecartas de bronce, un dolor agudo y punzante la obligó a detenerse. No era un dolor físico, sino una resistencia mental, una última chispa de su antigua conciencia luchando contra la voluntad parasitaria de la caja. Elena se alejó de la escena, corriendo de vuelta a su apartamento con el abrecartas aún en la mano. El colgante de obsidiana pulsaba en su pecho, exigiendo la finalización del acto. La visión de los rostros de todos los transeúntes, envueltos en la luz roja de sus pecados, la atacaba como un coro de acusaciones silenciosas. Al entrar en su apartamento, se arrojó sobre la mesa de centro, abrió la caja y con un esfuerzo desesperado arrojó el abrecartas de bronce dentro. La caja emitió un zumbido agudo más fuerte que antes y se cerró con un chasquido. Elena se quedó paralizada, esperando que la obsidiana creciera de nuevo.
Cuando abrió la caja, no encontró la obsidiana más grande. El fragmento de obsidiana se había mantenido igual, pero en su lugar había un objeto nuevo en el fondo. Era la punta del abrecartas de bronce, ahora doblada y ennegrecida. La caja había absorbido la intención violenta, pero había rechazado el objeto físico, como si el crimen de sangre fuera un paso demasiado grande o reservado para un uso más preciso. Entonces, Elena notó algo diferente en la caja. En la superficie interior, de la madera de ébano, donde antes había habido un simple forro, ahora había un dibujo grabado. Era un rostro humano, tallado con la misma burda simplicidad que la madera exterior, con una expresión de dolor silencioso. El rostro la miraba. Mientras miraba el grabado, el frío de la caja se hizo intenso, y la voz en su cabeza, la resonancia psíquica cambió. Ya no era un susurro sibilante y tentador, era una voz clara, la voz de una anciana, llena de amargura. No es el pecado lo que ves, niña, es el castigo, es lo que yo les hice a ellos, y ahora lo harás tú, es mi hambre. Elena sintió que el frío se instalaba en su pecho, justo donde reposaba el colgante. Cerró los ojos y en una visión rápida y aterradora, que no era un recuerdo sino una transferencia de experiencia, vio a un hombre ciego, el ebanista del mito, trabajando febrilmente en una caja idéntica a la suya. Él había creado la caja para castigar a los hombres que lo habían traicionado y cegado. La caja no contenía su avaricia, contenía su venganza. Y para lograr su poder, él mismo se había arrancado un ojo y lo había pulido hasta convertirlo en obsidiana. La obsidiana en el colgante de Elena no mostraba el pecado, mostraba la culpa y el miedo al castigo del espectador. El ciego había forzado a otros a ver su propia maldad para que su venganza pudiera ser ejecutada. Samuel se dio cuenta del horror total. Ella no era la ejecutora de la justicia divina, sino la herramienta de la venganza de un ciego muerto. La caja no se alimentaba de objetos robados, sino de la destrucción de la moral y la transferencia del trauma de un hombre. El rostro tallado en el interior de la caja comenzó a cambiar. Los rostros del ciego se desvanecieron y en su lugar la madera tomó la forma del rostro de Elena, con una expresión de obsesión maníaca. La caja estaba completando su ciclo, encerrando la identidad de Elena en su interior como castigo final. Desesperada, Elena se arrancó el colgante de obsidiana, pero al soltarlo, el aire de la habitación se congeló. El trozo de obsidiana no cayó al suelo, permaneció suspendido en el aire justo a la altura de su ojo, girando lentamente. Y desde su superficie, la voz de la anciana resonó en el vacío de la habitación. No te atrevas. Si no ves, no vives. Ahora eres mi ojo. Mírame a mí, Elena. La obsidiana pulsó y la visión final se apoderó de ella. El rostro de la anciana, pero no como un grabado, sino como un reflejo en la obsidiana. Un rostro de absoluta desesperación. El ciego había fallado y había sido suplantado por la verdadera dueña de la caja, la entidad de la venganza. La obsidiana suspendida en el aire, girando lentamente frente a sus ojos, era el corazón de la maldición. La voz de la anciana, la verdadera entidad de la venganza que residía en la caja, resonó con autoridad fría. Si no ves, no vives. Ahora eres mi ojo. Mírame a mí, Elena. La caja no quería el robo o el asesinato, quería la fusión. Al robar y al ceder a la obsesión, Elena había permitido que su propia identidad fuera la última pieza del puzzle. El rostro tallado en el interior de la madera, que ahora era el suyo,
era el precio de su servidumbre. Elena sintió que una fuerza invisible la inmovilizaba, obligándola a fijar su mirada en el cristal flotante. El trozo de obsidiana no reflejaba la habitación, sino la imagen de la anciana, cuyo rostro lleno de odio y resentimiento comenzó a fusionarse con el de Elena en el reflejo. Con una última oleada de voluntad, Elena luchó contra la parálisis. Su mano se dirigió a la obsidiana, no para destruirla, sino para hacer lo opuesto, obligarse a ver la verdad. Al tocar el cristal, sintió un dolor insoportable, pero esta vez la visión no fue de castigo, sino de origen. Vio el momento de la creación de la caja, el ebanista ciego, cegado por la traición de su propia esposa, la anciana. La esposa no había sido la víctima, sino la maestra de la venganza. Ella había forzado a su marido a crear la caja para que su odio eterno pudiera vivir más allá de su muerte. La verdadera maldad no estaba en lo que la caja mostraba, sino en el odio que infundía. La caja no te mostraba el pecado, te mostraba lo que deseaba que fuera tu pecado, alimentando la obsesión. La fuerza la atrajo hacia el trozo de obsidiana. La voz de la anciana se transformó en un grito triunfal. «Ven, mira, dame tu luz». En ese instante de máxima debilidad, Elena recordó el abrecartas de bronce que había arrojado a la caja. No se había destruido, solo se había doblado, imbuido de su intento de violencia. Luchando contra la fuerza de succión, Elena tiró la caja al suelo, abriéndola de golpe. El trozo de bronce doblado y ennegrecido salió rodando. El cuerpo de Elena se liberó del trance. Agarró el fragmento de bronce. Era un metal simple, sin poder mágico, pero representaba la destrucción de su obsesión por la justicia. La única forma de matar el odio era negarle el propósito. El fragmento de obsidiana seguía flotando. Elena lo miró con furia, la última chispa de su propia voluntad. El rostro de la anciana en el reflejo se burló de ella. «No puedes romper la venganza. Yo soy la caja». Elena no intentó golpearla. En cambio, usó el afilado fragmento de bronce para arañarse su propio rostro con una violencia desesperada. El dolor fue instantáneo y punzante. Al romper su propia piel y derramar su propia sangre, Elena rompió la superficie de perfección que la caja necesitaba para reemplazar su identidad. La sangre, la realidad más brutal, era lo que la obsesión no podía digerir. La obsidiana flotante emitió un chillido agudo que hizo estallar las bombillas del techo. El cristal no podía asimilar la autodestrucción. Cayó al suelo y se desintegró en una nube de polvo negro y ceniza, como si el odio, al ser tocado por la realidad, se hubiera quemado. La caja de ébano se quedó en el suelo, inerte. El frío desapareció. Elena pasó el resto de la noche vendándose las heridas. Cuando la policía vino a investigar la explosión de las luces, no encontró nada sospechoso, solo una mujer herida que había destrozado accidentalmente su mesa. Elena nunca fue la misma. Había salvado su vida y su alma, pero la visión de los rostros, aunque ya no en el rojo enfermizo, nunca desapareció del todo. Ella seguía viendo la verdad, la hipocresía, el egoísmo, pero ahora sin el impulso de actuar. La caja fue arrojada al fondo del mar. Sin embargo, meses después, mientras Elena se recuperaba, abrió un álbum de fotos. En la última página, sin que nadie lo hubiera puesto allí, encontró una fotografía en blanco y negro de su rostro con la misma herida de su mano, pero sus ojos estaban llenos de una calma inmensa y vacía. Debajo de la foto, una letra elegante, que no era la suya, había escrito:
La justicia no tiene hogar. Ahora tu cicatriz es mi firma. La próxima caja es tu legado. El odio había encontrado una nueva forma de habitar en el mundo.